Quiero presentar un saludo con toda bendición en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo para toda su iglesia, la novia, la escogida, para todos ustedes, mis hermanos que escuchan la palabra hoy, la iglesia Discípulos de Cristo de Colombia, mis hermanos que son miembros en esta congregación de Piedecuesta Santander, mis hermanos que están en todo nuestro país, a lo largo y a lo ancho, en Colombia, y a mis hermanos que están también en otros países y siempre están atentos, prestos para poder oír la palabra del Señor y deleitarse con nosotros. Para todos ustedes, mis hermanos, mi diestra, para todos ustedes el saludo lleno de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Los saludo en este miércoles 2 de febrero del año 22, dándole al Señor siempre la gloria y la honra, porque hasta el día de hoy nos trae en sus benditas manos. Y hoy también, mis hermanos, pidiéndoles que reciban el saludo de mi madre, que siempre lo hace con mucha disposición como familia de la iglesia. Vamos a oír, por favor, el saludo. Nuevamente, muy buenas tardes, familia, iglesia, hermanos y personas conocidas que en esta tarde y a través de estos días, a través de esta semana, tengan la oportunidad de escuchar y ver este mensaje en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Les insto para que atesoremos esta palabra y la compartamos con las demás personas. Que el Señor nos continúe bendiciendo y muy buena tarde para cada uno de ustedes. Toda la gloria y la alabanza sea para nuestro bendito Salvador. Y para el día de hoy, mis hermanos, quiero invitarlos a tomar la bendita palabra del Señor, Epístola a los Efesios, capítulo 5, y vamos a tomar versículos 15 al 18. Y voy a leer la palabra del Señor para todos ustedes, como lo expresa aquí en la Biblia Reina Valera. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Y pedimos al Señor Jesucristo que por medio de su Espíritu Santo nos dé espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle a Él y para conocer su bendita palabra. Hoy, mis hermanos, para usted que sigue este estudio, estamos en la lección número 27. El título para el sermón en este día es lo que Dios exige para la fidelidad de la iglesia. Hoy hacemos un énfasis al andar en sabiduría y sobriedad, que es la invitación que nos hace a nosotros hoy esta epístola. El apóstol Pablo tiene una intención con esta parte de la carta a los Efesios, y es llevar a los creyentes a una vida de altos estándares, que es lo único que permite ser fiel a la iglesia. Si nosotros comprendemos su palabra correctamente, pero vamos al propósito de Dios y andamos en el camino correcto. En esta sección, si entendemos que somos luz y vivimos en la luz, no debemos tener ningún comportamiento que exprese necedad. Estas cosas ya no pertenecen a nosotros, nosotros somos la luz del mundo y nosotros vivimos en la luz y por lo tanto tenemos que irradiar esa gracia que nosotros hemos recibido a través del conocimiento de la palabra de nuestro Señor. Versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Este término significa que nosotros debemos andar con precisión, con minuciosidad y gran cuidado. Vivir con moralidad significa vivir con sabiduría. Una persona que vive expresando en todo que conoce al Señor Jesucristo y expresando que es un practicante de la obra del Evangelio, es una persona que vive en sabiduría. En sentido bíblico,
Un necio no se llama así por alguna limitación intelectual, sino debido a la incredulidad y a las obras abominables que trae esta actitud. Lo que está advirtiendo el apóstol Pablo es que no debemos andar como necios. Y el necio no es aquel que tiene una deficiencia intelectual, sino necio es una persona que es incrédula. Necia es una persona que no abre su corazón ni sus sentidos espirituales para poder comprender la palabra del Señor, y entonces sencillamente hace actos abominables y actos que son en contra a la voluntad de Dios. Si miramos la escritura, por ejemplo, Salmo 1:1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado es una persona que no ha expuesto su vida a ninguna clase de pecaminosidad, sino que se deleita más bien en la ley de Dios. Versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La palabra griega que traduce tiempo determina el tiempo que constituye la vida de un individuo como creyente. Es decir, al nosotros haber recibido este evangelio del Señor Jesucristo y tener una vida como creyentes, este tiempo tiene que ser aprovechado al máximo. El apóstol dice que el Señor dio dones a los hombres. Nos ha dado a nosotros las herramientas y nos ha dado los recursos para que nosotros aprovechemos el tiempo. Es decir, al conocer nosotros la obra de Cristo, poder aprovechar todo momento y dar esa obra a conocer. Entonces nosotros debemos aprovechar, que es redimir al máximo el tiempo en este mundo malo, para poder cumplir a plenitud los principios de Dios y estar completamente a su servicio. Si vamos nuevamente a la palabra del Señor, Primera de Pedro, capítulo 1, 17 dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es decir, todo el tiempo en que nosotros hemos sido llamados a esta vida de santidad, a esta vida del Evangelio, debemos conducirnos con temor y aprovechar nosotros el tiempo y dar a conocer la obra del Señor. Versículo 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, conocer y entender la voluntad de Dios a través de su palabra es sabiduría espiritual. El gran trabajo de nosotros como creyentes, suyo, mi hermano, como iglesia, es comenzar a crecer y a entender la voluntad de Dios por medio de la palabra. Usted la tiene al alcance. La Biblia fue hecha para que nosotros la podamos entender. Como por ejemplo, que nosotros procuremos y hagamos lo posible para que las personas se salven, sean llenas del Espíritu, santificadas, sumisas, sufridas y agradecidas. Esto es posible si hay una iglesia dispuesta, personas como usted que conoce la palabra del Señor y procuran porque muchos conozcan esta obra de Dios. Si miramos nuevamente el Evangelio del Señor Jesucristo, San Juan 5:30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Aquí está hablando el Señor Jesucristo mismo, y Él está diciendo que Él nunca hizo siquiera su propia voluntad, sino buscó hacer la voluntad del que lo envió, la voluntad de su Padre. Entonces, por eso el apóstol nos aconseja que nosotros no debemos ser insensatos, sino entendidos de conocer cuál sea la voluntad del Señor, para nosotros poder hacer la voluntad del Señor. Versículo 18, no os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu. Aunque en todas las escrituras se condena todo tipo de embriaguez,
de borrachera, el contexto en el que estamos leyendo esta palabra indica que Pablo hace alusión específica a querer recoger de todo tipo de pensamiento antibíblico y mezclarlo con la sana doctrina que es la palabra. La interlocución que hace el apóstol Pablo no es precisamente para que no nos emborrachemos, porque eso ya está sobreentendido. El apóstol Pablo está diciendo es aquellos que se embriagan, escuchando todo tipo de concepto, que escuchan de una parte y escuchan de la otra, y esto trae confusión, que es como borrachera, es una disolución y hace que las personas permanezcan confundidas y no puedan tener entonces la claridad para que sirvan al Señor y para que tengan toda disposición de ser herramientas en las manos del Señor. Ese es el tipo de embriaguez al que el apóstol Pablo nos exhorta que no debe haber en nosotros. Al Señor Dios le damos la alabanza. Quiero pedirle que oremos, mi hermano. Padre Dios, te damos las gracias, Señor, porque tenemos una nueva responsabilidad, Señor, en medio del consejo de tu palabra, y es, Señor, ser entendidos y ser sobrios y andar con sabiduría. Maravilloso Dios, ayúdanos a seguir estando alertas y a ser vigías, Señor, para la obra que nos has puesto. Ayúdanos, Señor, porque ese es nuestro trabajo y debemos hacerlo en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos amados. Un abrazo y un saludo de su servidor y amigo. Que el Señor Dios me los bendiga grandemente y nos vemos en la próxima.